hemos hablado del ovario, ¿verdad? Se encontraban los folículos en la periferia. Vemos el folículo, es cuando tiene el óvulo todavía, y el cuerpo lúteo es cuando lo ha perdido. ¿Cómo se da la producción hormonal en el ovario? Tenemos, aparte de la célula germinal, dos tipos de células: las células de la teca y las células de la granulosa. La LH y la FSH van a tener receptores específicos en cada uno de estos grupos celulares. La LH actúa sobre las células de la teca, y las células de la teca, en respuesta a LH, producen testosterona. Mientras que la FSH actúa en las células de la granulosa. Y las células de la granulosa, en respuesta a la FSH, van a activar la aromatasa, que va a convertir testosterona en estradiol. Pero además producen otra hormona que se llama la inhibina. Y esta inhibina también va a actuar mediante retroalimentación negativa para regular la secreción, pero únicamente de FSH. El estradiol, producido por las células de la granulosa, viaja por la sangre y va a actuar a nivel de hipófisis, inhibiendo a la LH, y a nivel de hipotálamo, inhibiendo a la GnRH, por lo tanto indirectamente también inhibe a la FSH, ¿verdad? Mientras que la FSH solamente no es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica, solamente llega a la hipófisis y va a inhibir ahí solamente a FSH. Ya más o menos es el esquema de la síntesis de hormonas esteroideas en el ovario. Las hormonas esteroideas todas derivan del colesterol y tienen un metabolismo bastante dinámico, pueden interconvertirse unas en otras por acción de enzimas. Entonces, la actividad enzimática es muy importante en la esteroidogénesis. Todas derivan del colesterol y el colesterol va a dar origen ya sea a los estranos, a los precursores de andrógenos o a los pregnanos, ¿no?, de progesterona. Entonces ya hemos visto el eje y queda ver la formación de los gametos. Nosotros sabemos que en la meiosis una célula diploide en teoría da 4 células haploides, ¿verdad? En el caso de la espermatogénesis sabemos que de una célula germinal yo voy a tener 4 espermatozoides. Pero en el ovario, en la ovogénesis, de una célula germinal yo solamente tengo un óvulo. ¿Qué sucede? Primero, recordemos que la mitosis se inicia y termina en el periodo embrionario. Por lo tanto, la mujer solamente nace con un número determinado de folículos. Luego, estos retoman la división celular. A ver, un ratito ya, que me hago calor y quiero quitarme esto. Luego, en la pubertad, retoman la división celular. Al acabar la primera meiosis, ¿cuándo acaba la primera meiosis? ¿Saben cuándo acaba la primera meiosis? Todos los folículos están detenidos en la profase 1 de la meiosis. Ya hemos dicho que en el ciclo ovárico se reclutaban varios folículos, pero solamente uno continuaba. Al momento de la ovulación, esa ovonia ha completado, ese ovocito primario ha completado la meiosis 1. Solamente la 1. Y va a iniciar la meiosis 2. Entonces, al momento de la ovulación, tiene que haber culminado la meiosis 1. Luego, retoma la meiosis y se queda detenido en metafase 2. Entonces, en la zona ampular de la trompa de Falopio está mi óvulo detenido en metafase 2. ¿Cuándo acaba la meiosis 2? La meiosis 2 la va a acabar en el momento previo a la fecundación. No está muy claro si es la cercanía del espermatozoide al óvulo por un mecanismo de quimiotaxis o por la penetración de la membrana del óvulo por parte del espermatozoide, pero es en ese lapso de tiempo cuando culmina la meiosis 2. Ustedes pueden ver aquí, no, aquí no se puede ver. ¿Hay otro o no hay otro? Se supone que una célula diploide, después de la meiosis, yo tengo 4 células haploides. Acá solamente tengo una. ¿Qué sucede? Que, por un lado, vamos un rato a la espermatogénesis. En la espermatogénesis, recordemos que el espermatozoide, cuando sea eyaculado, va a ser eyaculado en el fondo de la vagina de la mujer. Y luego tiene que desplazarse y tiene que nadar desde el fondo de la vagina
hasta el tercio externo de la trompa de falopio. Entonces, si el espermatozoide es microscópico y mi útero es más o menos de ese tamaño, es una distancia muy larga la que tiene que recorrer el espermatozoide. Entonces, el espermatozoide, en la espermatogénesis, se libera de todo su citoplasma. Entonces, solamente lleva su núcleo, lleva solamente su cromatina, y en la parte de arriba de la cromatina lleva una vesícula muy grande que se llama el capuchón acrosomal o el acrosoma, que es una vesícula grande, como si fuera un lisosoma gigante, que cuando llega donde está el óvulo va a liberarlo para desnudar al ovocito y poder encontrar su membrana. Entonces, hemos dicho que la fecundación se da en el tercio externo de la trompa. Y luego va a viajar de 6 a 9 días haciendo mitosis. O sea, es una actividad que requiere de un gran gasto energético. Requiere sustrato, materiales y todo para producir más células. Pero está viajando solito hasta llegar al útero donde recién se va a implantar y pues va a tener el sustrato de la madre. Entonces, ¿de dónde saca toda esa energía, esos sustratos y todo? Entonces, como el espermatozoide no lleva citoplasma, el óvulo se agarra el citoplasma de las otras 3 células hijas. Entonces, cada una de esas células hijas que se quedó sin citoplasma se conoce como cuerpo polar. Se acaba la meiosis 1, entonces una célula se queda con todo el citoplasma de las dos y el otro queda solamente su cromatina chiquitita al costado, ¿no? Al costado de la célula grande. Ese es el primer cuerpo polar. En la fecundación es que se libera el segundo cuerpo polar. Es por eso que solamente tengo un óvulo. ¿Cómo es que ocurre el ciclo ovárico? El ciclo ovárico, bueno, ya se imaginarán que está constituido por 2 fases, la fase folicular y la fase luteal, divididas por la ovulación. Entonces, en la fase folicular ocurre la maduración del folículo, mientras que en la fase luteal lo que sucede es que la actividad hormonal cambia y se mantiene el cuerpo, se sostiene el cuerpo para el embarazo. Eso ya lo habíamos visto, ¿verdad? Esto es el ciclo ovárico. Tengo una fase folicular inducida o iniciada por el pico de la FSH. En esa fase folicular hay cambios en el folículo del ovario, hay una maduración folicular, hay cambios en los niveles hormonales y esto induce cambios también en el útero y en la mama. Y luego viene la fase luteal, que está sostenida por el cuerpo lúteo y por acción de la progesterona. Como les dije, durante la fase folicular, de temprana a media, el estradiol lo que hace es un mecanismo de retroalimentación negativa. Y acá los que están produciendo LH y FSH, o sea, la LH y la FSH están siendo reguladas por el centro tónico de la hipófisis. Perdón, del hipotálamo. Mientras que en la fase folicular tardía lo que ocurre es que el estradiol, en vez de hacer una retroalimentación negativa, solamente en ese momento, como pueden ver las flechitas, hace una retroalimentación positiva. Y eso es lo que activa el centro cíclico y genera el pico de la LH. Cuando hablamos de reclutamiento folicular, el reclutamiento folicular se da de la siguiente manera. Los folículos se reclutan constantemente y hay 2 fases en el reclutamiento folicular. Una fase que es independiente de FSH y otra fase que es dependiente de FSH. Entonces yo tengo acá mis folículos primordiales, que son pues los que tienen solamente una capa de células de la granulosa o pregranulosa, que luego se convierten en folículos primarios, secundarios, y el folículo antral es el que está preparado ya para continuar el proceso de la ovulación. De folículo primordial a folículo primario tiene una variación, una duración variable. De folículo primario a folículo secundario tarda más de 120 días. Y ustedes dirán, pero mi ciclo dura 30 días. Pero no es que esto ocurra independientemente del ciclo, esto está ocurriendo todo el tiempo. ¿Ya? Luego de folículo secundario a folículo antral transcurren unos 71 días. Y son esos folículos antrales los que entran a la fase folicular. Y entran varios, pero solamente uno va a convertirse en el folículo de Graf. Los demás folículos van viendo que pasa eso, ¿no? Se llama atresia folicular. Esta fase, desde el folículo antral hasta el folículo de Graf, sí es regulada por la FSH, es dependiente de FSH. Y esta fase dura, acá dice 14 días, aproximadamente 14 días.
La que sí dura 14 días es la fase luteal. Entonces, dependiendo de la duración del ciclo, esta fase va a durar lo que dura el ciclo menos 14 días de la fase luteal. Pero es un aproximado. O sea, si el ciclo dura 30 días, quiere decir que la fase luteal dura 14, eso ya lo sé. Entonces la folicular va a durar ¿cuánto? 16. Si el ciclo dura 28 días, sí tendrá 14. Si el ciclo dura 32 días, será 18. Más menos 1. Como les dije, una vez que ocurre la mitosis y luego la meiosis, estas son las únicas células que voy a tener, entonces el cuerpo se encarga de protegerlas. Y ese proceso se llama la foliculogénesis, que es cuando se agrega una capa de células somáticas que se conocen como la pregranulosa. Y luego estas, durante el desarrollo folicular, pues irán proliferando y aumentando el número de capas. Estas células, primero están las de la granulosa y luego se añadirán las de la teca, que son las más externas. Conforme crece la granulosa, va dejando una cavidad. Esa cavidad se llama o se conoce como el antro. Por eso es que el folículo que está listo para ser ovulado, o sea, el folículo que entra a este proceso se llama folículo antral, porque ya tiene el antro. Estos son los tipos de folículos que hay, ¿no? Y se diferencian uno de otros, primero, por el número de células somáticas. 2, por el diámetro del folículo. Recordemos que el diámetro no depende del óvulo, depende del número y la cantidad de capas de células somáticas que se vayan agregando. Entonces tenemos el folículo primordial, que tiene el ovocito primario con unas capas de las células de la pregranulosa, que son unas células planas. Luego el folículo primario, que estas células planas empiezan a convertirse en células cúbicas y ya van a ser la granulosa. El secundario, ya la granulosa ha aumentado el número de capas y aparte se están agregando las células de la teca interna y la teca externa. El terciario es el que se está formando ya el antro y el folículo de Graf es el que ya está listo, no próximo para la ovulación, que tiene 18 a 30 milímetros y es el que se hace más prominente hacia la superficie del ovario. Como les dije, estos cambios hormonales que ocurren en el folículo repercuten en otros órganos. En el útero hemos visto que en la capa basal del endometrio tengo receptores para estrógenos. Entonces, conforme aumentan los estrógenos, va aumentando la proliferación de células de la capa funcional del endometrio. Estas células de la capa funcional del endometrio tienen receptores para progesterona, que es la que va a hacer que se sostenga. Recordemos que la fecundación se da en el tercio externo de la trompa de falopio. Entonces, cuando el espermatozoide nada, él sí se puede mover, nada, llega, fecunda. Pero el óvulo no se puede mover. Tiene que ir desde la zona ampular hacia el útero. Entonces, si no se puede mover, ¿cómo llega? Porque la trompa de falopio tiene células ciliadas, que también tienen receptores para estrógenos y progesterona. Los estrógenos van a favorecer el movimiento del útero hacia la zona ampular. Y la progesterona va a favorecer el movimiento de la zona ampular hacia el útero. Entonces, cuando hay fecundación, la progesterona hace que estas células ciliadas desplacen a esta célula que ya se está dividiendo, ese cigote que se está dividiendo hacia el útero para que pueda implantarse. La ovulación es el evento más importante en el ciclo y para que esta ovulación se dé, se requiere previamente el pico de la LH. El pico de la LH debe darse entre 16 y 32 horas antes de la ovulación. ¿Cómo es que la LH produce la ovulación? En las células de la granulosa hay colagenasas latentes y factores de necrosis tumoral. Entonces, lo que hace la LH al unirse a estos receptores es activar a estas colagenasas y estos factores de necrosis tumoral. Entonces es como que se empieza a necrosar el tejido. Todo esto no se ve bien acá, pero yo les voy a dibujar esto, ¿no? Todo esto es el folículo. No, eso es el ovario, ¿no? Pero eso aquí es parte del folículo. No sé si pueden notar la línea. Se está rompiendo, es como una microherida y sale. Y si ustedes se dan cuenta, el óvulo está rodeado de células somáticas, ¿no? De un remanente de células de la granulosa.
esa cubierta con la que sale, porque no sale limpiecito, sino que sale con un montón de células somáticas, se llaman las células del cúmulus ofrus y las más que están más hacia adentro, las de la corona radiada. Les dije que el espermatozoide llevaba su núcleo y una vesícula grande que era el acrosoma. Cuando el espermatozoide llega a la proximidad del óvulo, libera el contenido de su acrosoma. ¿Y qué cosa es lo que tiene un lisosoma? Secreciones muy ácidas con proteasas y sustancias que rompen y que degradan. Libera ese acrosoma para que empiece a denudar el ovocito, a limpiarlo de esas células somáticas, porque el espermatozoide tiene que estar membrana con membrana, membrana del óvulo con membrana del espermatozoide para poder hacer ingresar su pronúcleo masculino, ¿verdad? Entonces, ese proceso se llama denudación del ovocito durante la fecundación. No. Entonces, esto se da, pues, como les dije, por las colagenasas latentes, los factores de necrosis tumoral, que van a favorecer, pues, esta apoptosis y esa necrosis inflamatoria. Y es por eso que cuando uno está ovulando, algunas veces siente, como es una microherida, ¿qué hace la herida? Genera inflamación, acumulación de líquido en la zona. Entonces, por eso es que a veces algunas mujeres sufrimos unos pequeños dolores cuando estamos ovulando, diferentes a los dolores de la menstruación, ¿no? Pero durante la ovulación, así como que a la mitad de tu ciclo, a veces tienes un poco de incomodidad, te sientes un poco hinchada y te faltan como 2 semanas para que te venga la regla. Entonces, hay mujeres que son más sensibles e incluso esa sensibilidad hay que tenerla en cuenta en aquellas pacientes que van a fertilización asistida, porque en la fertilización asistida hay una hiperestimulación ovárica. Entonces, en vez de que ovules 1, ovulas 12. En vez de que tengas una microherida, tienes 12 microheridas. Entonces, hay mujeres que sufren del síndrome de hiperestimulación ovárica, donde la inflamación es tal que le crea, parte del dolor y la inflamación de la zona, puede producir problemas de circulación. Incluso si no es tratada a tiempo, se puede morir. Hubo una vez una noticia de una chica que tenía 20 años y había ido a una clínica de fertilidad a vender sus óvulos, porque legalmente está prohibido, pero se hace, ¿no? Uno firma como donante, pero le dan una compensación monetaria. Esta chica fue, le hiperestimularon y se inflamó bastante. Y el doctor, viendo que a pesar del dolor y todo, la mandó a su casa. La chica hizo fiebre, estuvo con malestar, volvió, la regresaron. Al final la chica casi se muere, tuvo una infección terrible y le sacaron el útero y los ovarios. Pero si este doctor lo hubiera tratado a tiempo, dudo que no conociera del síndrome de hiperestimulación ovárica, pero hubiera sido necesario hospitalizarla y tratarla y un gasto importante de dinero, se podría haber salvado. La fase luteal es la que sigue a la ovulación y, como les dije, acá la función de estas células somáticas remanentes de la célula del folículo, que ahora se llaman cuerpo lúteo, producen, aparte de estrógenos, pero ya no es tan importante los estrógenos acá, sino la progesterona, que es la que se va a encargar de mantener la capa funcional del endometrio. Su función endocrina cambia por la ausencia del control paracrino de la célula germinal. Acá podemos ver, por ejemplo, ¿se acuerdan la foto todo esto era el folículo, ¿verdad? Que estaba siendo ovulado. Entonces todo esto luego se transforma en el cuerpo lúteo. Y lo vemos grandote, ¿no? Pero luego, acuérdense que en una semana, un poquito más, si no hay fecundación, va regresionando. Bueno, eso también ya lo hemos mencionado varias veces, ¿no? ¿Cuál es la función endocrina del cuerpo lúteo? Que es la de producir progesterona para sostener el embarazo. Y acá tenemos, pues, el resumen de las variaciones hormonales a lo largo de la fase. Ya sabemos en qué momento ocurre la ovulación, qué ocurre en la fase folicular y qué cosa ocurre en la fase luteal. Ahora, como les dije, tenemos un número determinado de folículos. Se me van a acabar un día. El día que se me acaben, entonces ya no voy a tener hormonas, porque no las produce el ovario, sino el folículo. Eso hace, no sé, cientos de años, o miles, quién sabe, ¿no? Cientos de años. No hay ningún problema, porque la esperanza de vida de la mujer era coincidente con su vida reproductiva. Antes, la esperanza de vida era 50 años. Entonces, una mujer se le acaban los folículos, pero por ahí nomás se moría. Entonces, no pasaba nada. Pero ahora que las condiciones de vida mejoran
y hay mayor acceso a recursos de salud y mejorar la calidad de vida y qué sé yo, la esperanza de vida aumenta. ¿Cuál es la esperanza de vida aproximada? Ya, no sé el dato estadístico, pero aproximada en la actualidad. 80, 85 años. Entonces, a los 55 se me acaban los folículos, pero yo vivo hasta los 85. Voy a vivir 30 años sin estrógenos. Voy a vivir 30 años en una condición para la que mi cuerpo no está hecho. ¿Por qué? Porque los estrógenos hemos visto la función aquí nomás, ¿no? La función aquí, la función aquí, la función aquí. Pero recordemos que el objetivo de los seres vivos son dos: sobrevivir para reproducirse. Entonces los estrógenos también tienen un rol importante en la supervivencia de la mujer. Sobre todo en el caso de los mamíferos, donde la hembra es la que tiene que albergar 9 meses al embrión y por lo tanto, pues muchos de sus nutrientes que irían para ella van a tener que ser repartidos y compartidos. Es un rol protector sobre el sistema cardiovascular, una buena circulación, sobre el sistema óseo para que no pierda calcio, sobre las funciones nerviosas, ¿no? Entonces, los estrógenos tienen muchísimos roles, aparte de los reproductivos, tienen muchos roles metabólicos fuera de los reproductivos. Entonces, 30 años de mi vida sin estrógenos. Mi cuerpo no está hecho para eso. Y es por eso que las mujeres de tercera edad sufren de osteoporosis, sufren de obesidad, cambia la forma de su cuerpo, mayor incidencia de enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, enfermedades neurodegenerativas. Y esto es un problema grave, ¿no? Porque, por ejemplo, en la actualidad, así como todo ha cambiado, hay una cosa que a mí me gusta señalar siempre, es que todas las funciones fisiológicas de las que se habla constantemente, se habla para el ser de vida libre, para el individuo de vida libre. Imaginémonos al hombre de las cavernas. Las condiciones van cambiando con el tiempo, las conductas, las costumbres, no el hecho de tener la corteza que nos hace decidir y discernir, nos hace tomar decisiones que no necesariamente van con lo biológica o fisiológicamente óptimo para lo que estamos hechos. Entonces, estos sistemas están hechos para el individuo de vida libre. Entonces, a veces yo no entiendo mucho, ¿no? Como que ¿para qué me sirve esto ahora? Pero en el individuo de vida libre era sumamente importante, en este caso particular, la protección del cuerpo por parte de los estrógenos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la osteoporosis. ¿Qué les iba a decir? Otra cosa les iba a decir. En la actualidad, las mujeres han ganado muchos derechos, ahora tienen igualdad de condiciones, ¿no?, profesionales, laborales, que los hombres, y ahora, podemos ver que la mujer tiene un rol muy significativo en la sociedad. Podemos ver que mujeres de 60 años o por ahí son decanas, son rectoras, son gerentes de empresas, son abogadas, son profesoras, etcétera. Una mujer de 60 años que se fracture el hueso de la cadera no se va a levantar nunca más de su cama y se va a morir. Entonces, es importante que uno busque ahora nuevas alternativas para poder sobrellevar esta etapa de nuestra vida para la que no estamos hechas. Y surgen pues las terapias hormonales de reemplazo. El tema con las terapias hormonales de reemplazo es que los estrógenos son unas hormonas muy particulares porque tienen efectos duales, órgano-dependiente. En algunos tejidos favorecen la proliferación celular, en otros tejidos favorecen la apoptosis. La regulación del eje es muy fina, pero cuando ya no los produzco yo y ya no está esta regulación del eje y los tomo exógenamente, puede ser que no actúen como yo espero que actúen. Entonces, se aviso que hay una alta incidencia de cáncer de útero y mama por el uso excesivo de estrógenos, sobre todo en aquellas pacientes, en aquellas mujeres que tienen antecedentes familiares de. Entonces, se continúan buscando alternativas. Entonces, vamos a ver que, por ejemplo, acá están algunas de las sintomatologías características de la posmenopausia. ¿Qué cosa es la menopausia? El cese de la función ovárica. Se me acabaron los folículos. No tengo ciclos ováricos. ¿Cómo se evidencia? Porque como no tengo ciclos, no hay menstruación. Pero la menopausia no es la ausencia de menstruación, sino el cese de la función ovárica, que puede ser natural porque me quedé sin folículos o puede ser quirúrgico porque me sacaron los ovarios. En cualquier caso, no tengo folículos que produzcan estrógenos. Entonces vienen estas oleadas de calor, sequedad vaginal,
porque recordemos, habíamos mencionado que los estrógenos tienen un rol importante en la vagina para favorecer el coito. O sea, la idea es que los gametos se encuentren. Entonces se va a propiciar todos los medios, incluso esta variación hormonal favorece el deseo sexual y modula la conducta sexual. En ratas se ha visto que las hembras cuando están en estro tienen una posición particular que se llama lordosis, que es cuando arquean el lomo para facilitar la monta por el macho. El macho, como es tónico, siempre que le pongan una hembra la va a querer montar. La hembra, como es cíclica, solamente va a ser receptiva al macho cuando está ovulando. El ser humano, tenemos la corteza. Entonces hemos dicho que la finalidad es reproducirse y eso pues será obvio, volvemos al hombre de vida libre. En la actualidad la mujer ahora lo que hace es retrasa más y más y más y lo más que puede la maternidad. Entonces es natural porque biológicamente estamos hechas así porque nuestra obligación en la vida es reproducirnos. Entonces la mujer tiene mayor deseo sexual cuando está ovulando o en los días previos a la ovulación. El deseo sexual aumenta, el líbido aumenta, la lubricación vaginal aumenta para favorecer el coito y para favorecer la fecundación. Pero como nos falta acabar la carrera, queremos hacer un posgrado, me quiero comprar la casa, el carro, recorrer Europa y hacer todo eso antes de llenarme de hijos, entonces si estoy ovulando y no tengo un método anticonceptivo, mejor hoy día ¿no? Entonces, pero la tendencia sigue siendo la misma. Entonces favorece la cópula. Entonces, cuando no hay estrógenos, hay pérdida de líbido. Y la pérdida de líbido se da, 1, por la ausencia de hormonas y 2, porque el coito se vuelve doloroso. O sea, el líbido, se pierde el líbido, pero igual, ¿no? Somos seres sociales, tenemos la corteza, se puede estimular igualmente. Pero si el coito es doloroso porque no hay lubricación vaginal, no hay elasticidad de la piel, entonces la mujer, aparte de esta pérdida de líbido, le crea aversión al coito. Entonces, ya acá hay una mezcla de factores fisiológicos y psicológicos, porque la mujer, al ya no ovular, consciente o inconscientemente, siente que pierde su instintivo de mujer. Entonces, aparte de los factores psicológicos que también restringen el deseo y la actividad sexual, están pues todos los fisiológicos. Luego, infecciones uterinas o infecciones vaginales o infecciones del tracto urinario también tienen mucho que ver con la pérdida de elasticidad, con la pérdida de lubricación. Cambia el pH porque los estrógenos también regulan el pH vaginal, entonces al cambiar el pH mis lactobacilos se mueren mis lactobacilos, no hay quien proteja a mis genitales de otros agentes patógenos porque para eso están mis bacterias vaginales, para protegerme de otros agentes patógenos. Entonces si las pierdo, no hay quien me proteja, hay más infecciones del tracto urinario, hay más infecciones vaginales, hay trastornos del ánimo, enfermedades cardiovasculares porque también afecta el metabolismo de los lípidos. Lo que hacen los estrógenos es mantener elevado mi HDL y bajar mi LDL. Sabemos que el HDL es la que va a coger al colesterol de las arterias y lo va a llevar al hígado para metabolizarlo. Mientras que la LDL, por ser estos lípidos de baja densidad, forman estas agrupaciones espumosas que se van pegando a los vasos, reduciendo su diámetro. Entonces, mis estrógenos hacen que mi HDL esté más alto que mi LDL. Pero si me quedo sin estrógenos, vienen las dislipidemias. Aumenta el LDL, baja el HDL y eso me genera problemas cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares o cualquier afección ocasionada por una obstrucción de mis vasos sanguíneos. Osteoporosis. Los estrógenos también tienen un rol, los estrógenos y los andrógenos. La testosterona también, porque acordémonos que la testosterona se aromatiza a estradiol. Los estrógenos lo que hacen es proteger mi hueso. Recordemos que el hueso, una vez que ya acabó el crecimiento somático, viene un proceso de mantenimiento, porque si el hueso solamente ya lo formé, ya creció, lo dejo ahí, como cualquier estructura sólida, se va desgastando con el golpe, con la presión, con la fricción, y si se hace viejo, se rompe. Entonces lo que sucede es que conforme el hueso va envejeciendo, lo voy cambiando por hueso nuevo. Entonces viene el osteoclasto y hace un hueco en el hueso viejo, y luego viene el osteoblasto y parcha.
Pero los estrógenos frenan la osteoclastogénesis. ¿Para qué? Para que no haya muchos osteoclastos. Hay osteoclastos, lo suficientes para ir sacando el hueso viejo mientras que viene el osteoblasto y viene y parcha. Pero si no tengo estrógenos, no hay quien frene la osteoclastogénesis. Entonces hay una sobrepoblación de osteoclastos y el osteoclasto empieza a comerse todo el hueso y no hay suficiente osteoblasto para parchar el hueso. Entonces queda así como cuando en Lima empiezan a hacer hueco por todas las calles y no hay quien los parche. Igualito queda el hueso, lleno de huecos. ¿Y cuál es el problema? Que mientras más huecos tenga el hueso, menos fuerza, menos resistencia va a tener. Entonces tiene menor fuerza, menor resistencia a la compresión, a la torsión, y eso hace que los huesos sean frágiles. Entonces se fractura fácilmente la cadera, el fémur. Mi propio peso empieza a aplastar, a ejercer presión sobre mis vértebras, ¿no? Incluso en algunos casos de osteoporosis severa, puedes perder una vértebra completa. Por eso es que las viejitas se hacen chiquitas. ¿Por qué se hacen chiquitas? Porque están perdiendo hueso. Aparte de la curvatura, también la distancia de la columna se hace más pequeña. Entonces, podemos ver todos los problemas asociados a la deficiencia de estrógenos, ¿no? Así es como se regula mi ciclo de edad reproductiva, y cuando yo no tengo folículos, el ciclo se vuelve loco. No hay quien lo regule, no hay una retroalimentación. Me faltó, acá no dice, ¿no? Pero también hay una alta incidencia de enfermedades neurodegenerativas, especialmente enfermedades como el Alzheimer. ¿Por qué? Se ha visto que hay receptores de estrógenos en las células piramidales del hipocampo. ¿Qué hace el hipocampo? El hipocampo es una estructura importante para el proceso de consolidación de la memoria. Entonces, ingresa información a mi sistema nervioso por mis sentidos, es percibido o interpretado en mi corteza, y luego esa información, me genera una respuesta, porque para eso está llegando, para que yo responda, pero además pasa por el hipocampo repetidas veces, y ahí se va a discernir si esa información sirve, la guardo. Si no sirve, la descarto. Y si sirve, la guardo en la corteza. Pero si mi hipocampo no funciona, ingresa información nueva a mi cuerpo, la puedo usar en ese momento, pero mi hipocampo no va a consolidar, entonces rápidamente lo voy a olvidar. Lo que ya está en la corteza antes de las lesiones del hipocampo lo voy a recordar, y es por eso que las personas que tienen Alzheimer, por ejemplo, se acuerdan de todo, o sea, de un montón de cosas cuando eran chiquitos y con detalles, y etcétera, pero eventos recientes no. ¿Por qué? Porque lo que ya está en la corteza lo puedes recordar, porque el hipocampo no tiene nada que ver con rememorar, pero sí con la consolidación. Entonces, si está dañado, resulta que las experiencias nuevas cuesta mucho trabajo consolidarlas. Ahora, otra razón por la que también los viejitos se olvidan las cosas, no necesariamente porque tengan Alzheimer, es porque esta consolidación de la memoria se refuerza durante el sueño REM en las noches. Y como los viejitos tienden a sufrir de insomnio, su patrón del sueño cambia, entonces al dormir poco en las noches y al no tener mucha frecuencia de sueños REM, entonces también pierden estabilidad de la consolidación. Entonces por eso es que se olvidan o te cuentan la misma historia. Cada vez que vas a almorzar con ellos te cuentan la misma historia, ¿no? Porque les cuesta consolidar. Entonces, como les dije, una serie de funciones que están relacionadas a los estrógenos. Eso también les mencioné, ¿verdad? Antes la esperanza de vida coincidía con la función reproductiva porque, otra vez, ¿no? Volvemos al ser de vida libre. Única función es sobrevivir y sobrevivir para reproducir. Entonces, si no te puedes reproducir, no tenía sentido. Pero ahora es diferente. Entonces, como les digo, son 30 años de la vida en una condición para las que nuestro cuerpo no está hecho. Las funciones de los estrógenos, si bien están principalmente relacionadas a lo reproductivo, también están relacionadas a que la mujer tenga todo el sustento biológico para la concepción, varias cosas, ¿no? Para la gestación, para el parto, ¿no? La gestación va a circular el doble contenido de sangre, los nutrientes que ingiera van a ser repartidos, ¿no? Entonces tiene que haber un buen sistema cardiovascular, un buen mecanismo de regulación del metabolismo óseo, del metabolismo lipídico, de carbohidratos, de proteínas, etcétera. Luego
como en la mayoría de las especies de los mamíferos, la cría es dependiente de la madre. Entonces la madre debe tener todas las condiciones físicas óptimas para el cuidado de la cría hasta que la cría pueda sostenerse por sí misma. Entonces, todos estos objetivos es darle la condición de salud física y mental para asegurar el éxito de supervivencia del producto. Y pues acá tenemos todas estas cosas que ya lo hemos mencionado. También se evidencia el efecto importante de los estrógenos sobre el hueso, porque antes se pensaba que el estirón del adolescente era a consecuencia del incremento de la testosterona y por eso los hombres son más altos que las mujeres. No, el crecimiento de los huesos largos se da por el incremento de los estrógenos. Es por eso que el estirón puberal se da antes en la mujer que en el hombre. No, de pronto las chicas todas son grandes y todos los hombres son enanitos. Del año siguiente todos los hombres son gigantes y las chicas ya se quedaron chiquitas. Entonces, ¿qué sucede? La mujer, cuando entra en la menarquia, tiene un incremento de estrógenos. Y ahora han escuchado cuando dicen que solamente creces hasta que te viene la regla. Y cuando te viene la regla ya no vas a crecer. Más o menos es así. ¿Por qué? Porque en la menarquia hay un incremento significativo de estrógenos. Entonces, el primer incremento de estrógenos hace que tus huesos largos crezcan. Pero cuando el estrógeno aumenta más, hace que se sellen las epífisis. Entonces, ya creció tu hueso largo y ya se selló. Si la epífisis se cierra, ya no crece más el hueso. En cambio, en el hombre, hemos dicho que produce testosterona, que también se convierte en estrógeno, pero no tanto, ¿no? Entonces, cuando el hombre llega a la adolescencia, que es un poquito más tardía que la mujer, aumenta la testosterona. Aumenta la testosterona y si aumenta la testosterona, también va a aumentar el estrógeno. Entonces empieza a crecer. Pero como no tiene ese incremento marcado de estrógeno como el que tienen las mujeres, entonces su crecimiento dura más. Si el hombre crece pues a los 18, 19 años, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene ese incremento tan significativo que cierra las epífisis. O sea, las epífisis se cierran ya porque hay una regulación de hormona de crecimiento, IGF y otras vías. Pero ya no como ocurre en las mujeres por acción del incremento de estrógenos. Se ha visto que los estrógenos no tienen un rol significativo en el metabolismo de carbohidratos, pero sí en el de los lípidos, ¿no? Regula el metabolismo lipídico, manteniendo elevados el HDL y disminuidos el LDL, y es por eso que su pérdida genera las dislipidemias. En las proteínas, recordemos que las proteínas son las vedettes de las macromoléculas, ¿no? Porque la proteína es estructural, es enzimática, es de transporte, hace todas las proteínas, ¿no? Entonces tenemos proteínas transportadoras de hormonas, mantiene elevada su concentración y eso es muy importante porque recordemos que las hormonas esteroideas, como las hormonas sexuales, justamente por su naturaleza lipídica no son solubles en agua, entonces tienen que viajar por la sangre unidas a proteínas transportadoras de hormonas esteroideas. Favorece los factores de coagulación. También actúa sobre la fibrinólisis, también actúa sobre la pared vascular, todos estos para disminuir los efectos, para disminuir las trombosis, para disminuir disminución del diámetro de los vasos sanguíneos, para evitar todo ese tipo de problemas cardiovasculares. En la distribución de la grasa también. Ahora, ustedes habrán dado cuenta que los hombres y las mujeres engordamos de forma diferente. Las mujeres tendemos a engordar en la periferia. Cuando engordamos, ¿qué es lo primero que nos engorda? Piernas, caderas, brazos y bueno, y luego todo lo demás. Incluso cuando engordamos la grasa en la barriga, si ustedes ponen duro su músculo, pueden coger la grasa que está fuera del músculo. El hombre, en cambio, engorda la barriga, pero no la grasa afuera, sino la grasa adentro. Porque tenemos piel, grasa, músculo, grasa, tejidos, ¿verdad? Entonces las mujeres tendemos a acumular la grasa, piel, grasa, músculo. Esa grasa es la que acumulamos las mujeres. En cambio los hombres tienden a acumular acá, ¿no? La barriga chelera. Es porque acumulan la grasa visceral. Pero incluso eso también tiene una diferente repercusión. ¿Qué sucede? Que la grasa periférica se aromatiza con facilidad y termina teniendo un rol protector.
En cambio, la grasa visceral es muy mala porque favorece enfermedades como la resistencia a la insulina. Por eso es que la obesidad abdominal es un factor de riesgo para padecer de diabetes de tipo 2. Y por eso se me han dado cuenta que las mujeres tenemos este cuerpo tipo, ¿cómo dice Manuel? ¿Pera? Tipo pera, tipo guitarra, y el hombre tiene el cuerpo tipo manzana o redondo, esférico. Pero ahora me visto que las viejitas, las abuelitas, ¿cómo tienen el cuerpo? Cuando empiezas a subir de peso. Ya no como antes, sino se hacen bolita. Empiezan a engordar como el hombre. ¿Por qué? Porque ya no tienen estrógenos. Entonces, su proporción estrógenos-andrógenos se altera. En la menopausia, como hemos visto que tiene un rol también en la síntesis de proteínas, en ausencia hay pérdida de músculo. Y por lo tanto, si hay pérdida de músculo, también hay una menor tasa metabólica basal. Y es por eso que las viejitas siempre tienen frío. Han visto que hace sol y están con chompa, con la chalina y las panties dentro del pantalón y tienen frío. ¿Por qué? Porque al perder masa muscular, ¿cómo yo termorregulo? Cuando tengo frío, mis células musculares, ¿no? Se activa el metabolismo basal y empiezan a producir energía y la liberan en forma de calor. Pues si tengo menor masa muscular, voy a producir menor cantidad de calor y por eso es que se vuelven tan friolentas. Les había mencionado lo del sistema nervioso, que hay receptores en las células piramidales de hipocampo, especialmente en la CA1 y en la CA3, que son las que están relacionadas con los procesos de consolidación de la memoria. Ahí hay receptores para estrógenos y tendrían un rol protector sobre estas células. No. Aparte, el neurotransmisor más importante en esta vía es la acetilcolina. Los estrógenos aumentan la acetilcolina transferasa, que va a favorecer la síntesis de acetilcolina, y disminuyen la acetilcolinesterasa, que degrada acetilcolina, de tal manera que mantienen elevados los niveles de acetilcolina. Cuando hay estrógenos, ocurre lo opuesto y disminuye. Entonces, no solamente se en las células, sino que también disminuye la producción del neurotransmisor. Habíamos hablado de osteoporosis. La osteoclastogénesis, habíamos dicho que era un proceso regulado por estrógenos. Los osteoclastos se diferencian por diversas señales. Entonces, hay unos factores, por ejemplo, el factor RANK, que es una molécula que permite la diferenciación de los precursores de osteoclastos a osteoclastos. Entonces, si al RANK se une su ligando RANK L, porque es el ligando de RANK, estas células se convierten en osteoclastos. Pero hay otra proteína, otro receptor que se llama la osteoprotegerina. Y como su nombre lo dice, osteoprotegerina, te protege al hueso. ¿Qué hace la osteoprotegerina? Tiene igual afinidad al ligando de RANK. Entonces la osteoprotegerina se agarra al ligando de RANK y como ya solo agarró, no se puede unir a RANK. Si no se une a RANK, no hay osteoclastogénesis. Entonces lo que hacen los estrógenos es favorecer la síntesis de osteoprotegerina y disminuir la de RANK. Y si no los tengo, se pierde esto y hay pues mucha mayor osteoclastogénesis. Y eso es todo respecto a la fisiología reproductiva femenina. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Cómo funcionan esas pastillas anticonceptivas? Ya. Lo tienes que tomar todos los días porque mantienen una concentración estable de estradiol que inhibe el eje. Entonces, que lo que hace es retroalimentación negativa todo el tiempo, no se generan los picos. Ahora, si dejas la pastilla, depende cuántos días o cuánto tiempo lo olvides, podría liberarse este bloqueo y restituirse el pico. Sin embargo, yo pienso que hemos visto que es un proceso largo, continuo, ¿no? Entonces, que con un día de pastilla, todo lo que tendría que suceder para que haya una ovulación exitosa y una fecundación. Pero ahora, la fecundación es un tema de probabilidades. Tienes más probabilidades o menos probabilidades, pero no es absoluto. Entonces, una mujer sana puede no concebir nunca, porque 24 horas nomás vive el óvulo. Pero lo que hacen las pastillas anticonceptivas es esta retroalimentación negativa inhibiendo los centros cíclicos para que no haya picos. Entonces, no hay... Cuando empieza la pastilla anticonceptiva el primer día de sangrado menstrual. Entonces,
Ahí nomás inhibes la maduración folicular. Y en los siguientes ciclos, como es ya continuo, ya no se activan los ciclos. No hay pico de FSH ni pico de LH, se mantiene estable. ¿Otra pregunta? ¿Hay análogos de osteoporosis? No lo sé. Porque se supone que si haces un análogo, se lo toma, tendría una incidencia de osteoporosis. Están los fosfonatos, que tienen un mecanismo diferente al de los estrógenos, también inhibiendo la estrogénesis. No me acuerdo la vía, pero hay otras alternativas. Entonces no basta solamente dar calcio, por ejemplo, sino también se requieren de fijadores de calcio. Entonces son varias cosas. Si yo tengo osteoporosis y no regulo la osteoclastogénesis, yo tomo calcio, no tengo que fijarlo. Igual si tomo calcio no tengo quien lo fije, los fosfonatos fijan calcio. Entonces es una interacción de varios factores. Entonces si vemos en amplio la etiopatología de la osteoporosis, hay factores tipo interleuquinas, factores de necrosis tumoral que intervienen y muchos de ellos regulados por estrógenos también. Está la calcitonina y la paratormona, que son otras hormonas que regulan la fijación de calcio y la resorción ósea. Entonces, en verdad es multifactorial, pero el estrógeno tiene un rol muy importante protegiendo al hueso. ¿Cómo se ven las mujeres? Ahora he visto que hay bastante tendencia a que tengan hijos a los 45, 50 años. ¿Qué lo están haciendo? ¿He visto comentado? No sé. Bueno, se supone que incluso las mujeres antes cuando empezaban a tener hijos jóvenes, tenían 8 o 10 hijos, o sea, pasaban la mitad de su vida embarazada y podían tener hijos a los 39, 40. Ahora lo que se dilata más es el inicio, ¿no? O sea, antes tenían hijos a partir de los 19 y seguían teniendo hijos, ¿no? Hasta los 38, 39, 40. Ahora la mujer retrasa lo más que puede la edad reproductiva, mientras que esté ovulando y su cuerpo tenga las condiciones de salud óptimas para gestar, no va a haber ningún problema. Lo que sí es que está asociada una alta incidencia de enfermedades genéticas con la edad. ¿Por qué? Sobre todo aquellas que son tipo trisomías. Porque en el caso de un hombre, el espermatozoide de hoy día tendrá pues un día, 2 días. Una mujer de 20 años, su óvulo tiene 20 años. No tiene más, ¿no? Tiene 20 años. Una mujer de 30 años, su óvulo que está ovulando tiene 30. Una mujer de 40 años, su óvulo tiene 40 años. Y ahí recién va a retomar la meiosis. Entonces, igual esta mujer durante 20 años, 30 años está expuesta a diferentes agentes que pueden ser citotóxicos de alguna manera o procesos de oxidación, qué sé yo. Entonces, la retoma de la meiosis puede ser que tenga algunas fallas en los puntos de control, quién sabe. Por eso es que asocian, por ejemplo, la trisomía 21, que es un problema de disyunción al momento de la meiosis, con la edad avanzada de la mujer. Ahora, lo que hacen muchas mujeres también es congelar sus óvulos, de tal manera que los óvulos cuando los usas ya no están tan avanzados. Otra opción para congelar los óvulos es aquellas mujeres que van a recibir quimioterapia o tienen que extraer los ovarios, cáncer, qué sé yo. Pero mientras que las condiciones de salud de la persona sean óptimas, va a poder reproducirse. Porque una mujer joven, por ejemplo, 24 años, 23 años, desnutrida u obesa, va a perder la función reproductiva. Porque el cuerpo no va a poder sostener. O sea, si estoy desnutrida no puedo sostener yo, menos puedo sostener un embrión. Entonces, eso manda señales a mi cerebro para que se bloquee el eje hipotálamo y hipófisis gonadal. Igual la obesidad. Entonces, la obesidad implica pues una serie de complicaciones, genera una serie de complicaciones metabólicas en la cual tampoco va a poder sostener al embrión. Entonces, el cerebro se bloquea el eje hipotálamo y hipófisis gonadal. Entonces, cuando hay problemas así de salud severos, se bloquea el eje. Porque, o sea, no podría dar a término el producto y ella no podría morirse. ¿Y la persona que no se regular qué es lo que usualmente pasa? Lo que pasa es que no existen personas regulares. Porque para empezar, hay una dinámica en que un mes ovula un ovario, el otro mes ovula el otro, y no necesariamente los dos van a ser sincrónicos. Y la regularidad puede tener diversos factores. Ahora, irregularidades muy marcadas. Una cosa es que un mes me dure 28 días, otro 30 días, otro 32, otro 28. Pero que 2 meses no menstrue y no esté embarazada, eso por lo general está asociado a problemas en el eje o ¿cómo se llama?
pecos. Sí, o sea, puede ser pecos, pero es que no siempre son pecos. Pero se me fue la palabra. Quistes. Entonces puedes tener quistes en el ovario. Ahora, una mujer que tenga quistes no necesariamente va a tener pecos. Porque el pecos necesariamente tiene que ver hiperandrogenismo, puede haber hirsutismo, puede haber un incremento en la insulina, puede haber diabetes, o sea, son muchos más factores que deben coincidir. Entonces yo puedo tener quistes en el ovario y no tener pecos. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Nadie me ha preguntado cómo funciona la píldora del día siguiente. Eso siempre me preguntan. La píldora del día siguiente lo que hace es, depende de la fase del ciclo en la que lo tomes, porque es un progestágeno. Entonces, si toma el progestágeno antes de ovular, inhibe la ovulación, retrasa la ovulación. Si toma el progestágeno después de ovular, cambia las condiciones del medio intrauterino y cambia el pH, espesa el moco, retarda el encuentro del óvulo con el espermatozoide, retrasa también el transporte ovular. Entonces, el óvulo solamente lleva 24 horas. Entonces, si lo retrasa lo suficiente y el espermatozoide no lo encuentra, no lo puede fecundar. Pero si el espermatozoide llegó, o sea, te demoraste mucho en tomar la pastilla, no te las 24, 72, no, 48, 72 horas, te demoraste mucho y el espermatozoide llegó, igual habrá implantación. Lo que yo he escuchado es que la pastilla del día siguiente no funciona cuando has estado tomando pastillas anticonceptivas y las has dejado. Lo que pasa es que a veces hay mecanismos de sensibilización o de sensibilización de receptores. Igual, por ejemplo, si yo tomo la pastilla al día siguiente este mes, y la tomo el otro mes, y la tomo el otro mes, y la tomo el otro mes, entonces cada vez me voy desensibilizando. Entonces cuando hay recurrencia en su uso ya no te sirve. Entonces es un método de emergencia, no de tratamiento habitual.